Y son 3 años de gobierno de Gustavo Petro. Dentro de un año se estará juramentando el próximo presidente de Colombia. Para conversar sobre este tema, quiero darle la bienvenida en Bogotá al analista político Mateo Amaya Quimbayo. Está en pantalla. Buena tarde. Hola Carlos Eduardo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Es un gusto, igualmente, digo lo mismo. Mateo, 3 años de gobierno, ¿cómo podría definir lo que ha sido hasta ahora Gustavo Petro en la presidencia, Gustavo Petro en la Casa de Nariño? Bueno, yo creo que tanto las personas que apoyan a Gustavo Petro como los que no lo apoyan, podemos decir que por lo menos este gobierno ha sido una montaña rusa de emociones y de eventos y de hechos. Es decir, nos hemos acostumbrado a vivir 3 años de escándalos, de noticias fuertes, de discursos bastante fuertes del presidente, y ha sido una cascada de muchos temas. Es decir, tanto los temas, digamos, económicos, que si quiere ahorita hablamos de eso, como también los temas políticos, ahorita que usted los está escuchando, digamos, los temas también de la política exterior, tanto con Estados Unidos, hoy con el tema con Perú, el tema también que tiene con Venezuela. Entonces ha sido de verdad bastante tumultuoso, bastante caótico, y desde mi editorial, ha sido bastante malo. Tanto para la política exterior, tanto para la visión que tienen las otras personas respecto a lo que es Colombia y lo que es el gobierno de Colombia, como también para la vida social aquí en Colombia. Vivimos una polaridad que cada vez es más fuerte, cada vez se está acrecentando, cada vez hay más este tipo de polos entre los que apoyan al gobierno, los que lo criticamos. Yo me cuento entre ellos, y la cosa está para el siguiente año está bastante caldeada, la palabra. Mateo, ahora que hablas de polarización y tomando en cuenta que eres un experto en tema de análisis político como tal, a veces yo siento que la polarización es producto de una democracia que de alguna manera está funcionando bien, porque si no me gusta algo me voy al otro lado, a la acera del frente, Ya. y me quedo ahí y critico y levanto mi voz. Y Sí, sí, pues sí. los que siguen a determinado político se van con él. No sé qué opinión Sí. tienes tú sobre eso, qué tan malo y qué tan bueno sea. Claro, es muy malo porque estresa a la gente, de verdad que en algunos escenarios genera confrontación que termina siendo algo negativo, pero quiero una opinión sobre eso que te dije al principio. Claro, pues mira, obviamente en cualquier democracia, y lo más saludable en una democracia y en una sociedad, es que hayan distintas ideas y que se puedan debatir las ideas entre las personas, y que unas personas sean de derechas puedan expresar sus ideas, y unas personas de izquierda lo mismo. ¿Cuál es el problema y por qué o cómo yo podría defender el tema de la polarización? La polarización no es que exista una diversidad de ideas que se enfrenten entre ellas. La polarización es cuando usted desarrolla una especie de creación de un enemigo respecto a la persona que piensa diferente a usted. Entonces, y es lo que está sucediendo cuando los petristas se refieren, y pues empezando por el mismo presidente Petro, se refieren a las personas que no acompañan sus ideas, pues los llenan de bastantes motes, los llenan de asesinos, de esclavistas, de explotadores, es decir, de la aristocracia, de las élites, de esas personas que quieren que el pueblo sufra más. Es decir, esa es la caricaturización que hace pues el gobierno de Gustavo Petro. Y bueno, también hay que ser honestos, por la parte de la derecha pues también hay también algunas caricaturizaciones respecto a los petristas y al mismo gobierno. Entonces ese es el grave problema que yo veo. Obviamente, bienvenido el debate, bienvenido la lucha de las ideas, pero cuando el ambiente se caldea es cuando usted ya pinta de enemigo a su contradictor. ¿Sí? Y entonces en ese respecto, lo que estamos viendo es que hay una pelea ya de narrativas, pero una pelea en el sentido de que su narrativa, que la narrativa de la persona que está contraria a mí, es mi enemigo, y por lo tanto tengo que ganarle la batalla de una manera que puede llevar a tornarse a puntos físicos. Ese es el tema, ese es el punto. ¿Sabes que esto viene o que es propio de esos discursos o esos dirigentes populistas, Mateo? Además, además, el tema es que estamos viviendo aquí en Colombia, y es algo que le sucede mucho a los latinoamericanos, la verdad, y es que es ese pensamiento caudillista, pensamiento de que solamente podemos ver o pensar respecto a lo que un líder es, o lo que un líder puede llegar a ser. Está el caso, digamos, de Nayib Bukele,
que entonces Nayib Bukele, bueno, le fue muy bien, digamos, con el tema, digamos, de la seguridad, le está yendo muy bien con el tema de la economía, y entonces ese pensamiento caudillista lleva a los salvadoreños a apoyar temas como reelección indefinida allá en Salvador. Y en Bogotá es lo mismo, perdón, en Colombia es lo mismo. El tema es que pensamos siempre en términos de caudillos, en términos de personalidades. Entonces está Gustavo Petro por una parte, y ahorita, hoy 7 de agosto, que fue la marcha de las personas que defienden a Álvaro Uribe, entonces está la otra parte, los uribistas. Entonces usted si ve cómo entiende, antes uno podía hablar de liberales versus conservadores aquí en Colombia. Ahora se habla de petrismo versus uribismo, es decir, son ya las visiones mentales, las visiones de ideas, ya son muy de personalidades, y ese tipo de caudillismo es lo que nos ha llevado a ser pues lo que somos hoy en Latinoamérica, países bastante, con unas democracias bastante frágiles, y que en muchos casos pues llegan líderes tan oprobiosos como digamos Gustavo Petro en este caso, o digamos pues Maduro, Maduro en Venezuela. Ese es el grave problema que podemos tener nosotros los latinoamericanos. Dios mío, qué lunares en América Latina. Mateo, hay muchos Sí. temas en Colombia que tienen saldo rojo sobre el gobierno de Gustavo Petro. Hablemos sobre orden público, por ejemplo. No, no, es decir, aquí no terminamos de hablar. Digamos, yo estuve revisando ayer eh, unos informes que sacó la CICR, la Comisión Internacional de la Cruz Roja, sobre el tema, digamos, de desapariciones, de desplazamiento, de confinamiento. Y el gran tema es que Colombia cada vez, precisamente en los años de este gobierno que se hace llamar el gobierno de la paz total, del gobierno potencia mundial de la vida, es el gobierno en el que cada vez está mucho peor este tipo de asuntos. Entonces, los homicidios están aumentando, eso lo podemos ver, el mismo Ministerio de Defensa certifica que los homicidios están aumentando, pero aún así, digamos, organizaciones como la Cruz Roja nos menciona que el desplazamiento está disparado, que el tema, digamos, de heridos y muertos por artefactos de minas antipersonales o minas quiebrapata, que también se llaman, también está aumentando, las desapariciones forzadas, las masacres están aumentando, la extorsión está disparadísima en toda Colombia, y una cosa que también es muy grave, digamos, la Defensoría del Pueblo, que también que es un ente de control del gobierno, nos mencionaba hace poco, hace más o menos un mes, que los grupos armados organizados hacen presencia en 700 municipios en Colombia. Colombia tiene 1.102 municipios, es decir, está mucho más de la mitad, hay presencia de grupos armados ilegales. Eso no quiere decir que los controlen, pero sí que hay presencia, y que obviamente estos grupos ejercen ciertas actividades en estos municipios. Entonces está muy grave el tema, es decir, la paz total de Gustavo Petro es un fracaso total. Quiero agradecer al analista político Mateo Amaya Quimbayo por compartir estos minutos con nosotros aquí en NTN 24. Mateo, muchas gracias. Será hasta la próxima. Carlos, que esté muy bien, muchas gracias por la invitación. Fuerte abrazo.